Dios los bendiga, hermanos. No sé quién de ustedes, hermanos, yo sé que el pastor ha estado siguiendo las transmisiones, pero hermanos, si no han visto las transmisiones, hermanos, de la conferencia que se está dando, hermanos, yo les recomiendo que las vean. Hoy se cierra, pero damos gracias, hermanos, por la tecnología, porque si usted no tuvo la oportunidad, hermanos, de ver la conferencia, ahí se quedan grabadas. Ya no es si podemos verla, si podemos ver la conferencia. Ahora es si queremos ver la conferencia, porque las herramientas están ahí. Amén. En la página de la iglesia, hermanos, también se está compartiendo los links para que puedan verla más fácilmente y encontrarla, hermanos. Acompañen, hermanos, a Salmos 34, por favor. Salmos 34. Salmos 34, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11, por favor. Si me acompañan alternadamente, hermanos, yo leo el versículo 1. Ustedes el 2, y nos encontramos en el versículo 11, por favor. Amén. Un amén cuando ya estén ahí, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Engradeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que me miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Buscad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los de Osiris necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Todos juntos, hermanos. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por ese momento que tenemos, Padre, en el cual podemos convivir entre hermanos, Padre, pero también, Señor, te damos gracias por, Padre, poner un corazón en nosotros, Señor, en el cual, Padre, podemos venir, Señor, no escuchar, Padre, al que está arriba, Señor, en el púlpito, mi Dios, sino, Padre, venimos a escuchar lo que tú tienes que decirnos a cada uno de nosotros, mi Dios. Te pedimos, Padre, que nos hables por medio de tu palabra, limpia nuestros corazones, Padre, para que, mi Dios, no haya distracción alguna, Señor. Que, Padre, nos enfoquemos, Señor, en escuchar, Señor, tu voz, en lo que tú quieres decirnos, y, Padre, pueda obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas, Padre. Mi Dios, te damos gracias por eso y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, acerca del temor. En este salmo, hermanos, que vimos, aquí David está haciendo algo vergonzoso. Esta escena, hermanos, es cuando recordamos la historia, es cuando David, hermanos, es perseguido y se tiene que ir a otro lugar. Pero, hermanos, tiene que hacer algo vergonzoso para salvar su vida. Tanto así que tiene que hacerse el loco delante de Abimelech para que no le quite la vida.
Un hombre grandioso, hermanos, tan grande, que tuvo que hacer eso para salvar su propia vida. Y nos vamos a enfocar, hermanos, en el versículo 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Hermanos, la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero es curioso, hermanos, que también en la misma iglesia del Señor se está perdiendo el amor, se está enfriando. ¿Por qué? Porque hemos dejado de temer a Dios. Muchas veces vemos hermanos que solamente son hermanos de cultos, son hermanos de oración, vienen a los servicios diariamente, cada que las puertas están abiertas, pero también nos vemos cantando y alabando a Dios con himnos, pero no hay un verdadero temor en su corazón. No es algo grato para Dios eso. Vamos a ver primeramente, hermanos, ¿qué es el temor? Para eso quiero que me acompañen a Proverbios, ahí adelantito, hermanos. Proverbios 8, versículo 13. Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová, hermanos, es lo que nos hace permanecer fieles delante de Dios, alejados del pecado, pero también alejados de los deseos del mundo. Nosotros todos tenemos carne y nuestra carne siempre va a estar inclinada al pecado, a hacer lo malo delante de Dios. Pero dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. También, hermanos, el temor a Dios es una barrera contra el pecado. Alguien que teme a Dios, hermanos, va a estar siempre protegido por Dios. Romanos 3:10, hermanos. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Pero en esos tiempos, hermanos, el temor de Dios no está allá afuera. Se está alejando del mundo. Romanos 3:10 nos dice, hermanos, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Versículo 18, ¿qué dice, hermanos? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, se está describiendo aquí, hermanos, las personas que están viviendo en esos momentos.
se describe claramente, hermanos, cómo hay personas con todas esas características. Y no dudo que también haya personas de esas características dentro de las iglesias. El hombre, hermanos, está constantemente pecando. Vemos muchos ejemplos, hermanos, en el mundo, como algunas personas, voy a poner el ejemplo de matrimonios igualitarios que están exigiendo sus derechos allá afuera, exigiendo que una familia pueda ser constituida con dos personas del mismo sexo y también puedan tener hijos, adoptar hijos. Y están utilizando como un símbolo algo que Dios hizo tan hermoso como es el pacto, que lo podemos ver en los cielos. Pero ellos lo están poniendo como bandera. También se están castigando a maestros que se niegan a introducirlo en las escuelas. ¿Cómo está tu temor a Dios, hermano? Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo, padre, ¿dónde está mi honra? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Hermanos, ¿estará pasando esto acaso porque los cristianos ya no están teniendo temor de Dios en ellos? ¿Será acaso que el mundo está viendo que los cristianos se están volviendo igual que ellos? No hace muchos años, hermanos, veíamos aquí en nuestra Ensenada, una Ensenada donde no había homicidios, donde éramos paz, donde estábamos bien, que no se oía hablar de eso. Pero poco a poco, hermanos, cuando fue el primero nos escandalizamos, llegando al punto de que ahora se nos hace normal que diario alguien aparezca muerto. Tuvimos aquí una reunión, los predicadores, un día que el pastor nos puso a ver un video de cosas que están haciendo para desviar la mirada del verdadero camino. Una de las cosas que están haciendo, solamente voy a hablar de una, es que quieren desacreditar la palabra de Dios. Pero si nos ponemos a pensar, los mismos que están en la iglesia están menospreciando las Escrituras, la palabra de Dios. El hecho
de que leamos algo en la bendita palabra de Dios y no la hagamos, aunque Dios nos manda hacerla, lo estamos menospreciando. Y le estamos quitando validez a la palabra de Dios. ¿Cuándo perdemos el temor, hermanos? Santiago 1:14. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El que pierde el temor, hermanos, está dispuesto a morir espiritualmente. Vuelvo a repetir, el que pierde el temor de Dios está expuesto a morir espiritualmente y nunca va a prosperar en su camino. Por eso hay muchos que siempre están atascados donde mismo y pasan 2 años, 3 años, 5 años y no lo vemos sirviendo a Dios, sino que quedan en donde mismo. ¿Por qué será? El amor de muchos se enfriará. Y el temor de Dios también se perderá. El temor se pierde, hermanos, cuando nos descuidamos. Juan 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Hermanos, perder el temor a Dios da puerta de entrada para que el enemigo nos esclavice. Todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. Pero si perdemos el temor a Dios, vamos a estar pecando. Los descuidos te hacen deslizar en el pecado, hermanos. Hace que caigamos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que cuidarnos, hermanos. La falta de temor, hermanos, también hace perder la visión. No que vemos, esa visión no. En la visión por las cosas de Dios. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Colosenses después de Filipenses. Colosenses 3:2.
Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Perder la visión, hermanos, de las cosas de Dios nos hace también o nos convierte en títeres de Satanás. Si no estamos caminando en las cosas de Dios, si no estamos yendo por el camino de Dios, entonces estamos yendo en contra de lo que Dios quiere. Un ejemplo, si Dios dice, dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Amén. Y el que no vengamos, estamos diciendo a nuestro alrededor, a las personas que están a nuestro alrededor, que no se necesita congregarse. A las personas que no son cristianas. Como cristianos estamos expuestos a los ojos y a las miradas de los demás. Cuando se pierde el temor a Dios, muchas veces actuamos, hermanos, como los impíos. Hacemos cosas que antes no hacíamos. Proverbios 28:1. Proverbios 28:1. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león. Cuando sabemos las cosas, hermanos, cuando sabemos las cosas ya, sabemos que Dios no le gusta esto, no le gusta esta situación, y aún así lo hacemos, hermanos, estamos siendo mucho peor que los impíos. Mayor pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y ¿saben una cosa, hermanos? Cuando el temor de Dios se pierde, el cristiano no duda en pecar. Cuando el temor de Dios se está perdiendo, el cristiano peca y ya no le duele, ya no se siente mal, ya lo ve normal. Cuando empezaba a venir a la iglesia sus primeros días y sabía que el pecado estaba mal delante de Dios, le dolía en su corazón. Ahora en esos momentos ya no le duele. ¿Acaso te has olvidado de que Dios te ve? ¿Acaso te has olvidado que no importa dónde estés, Dios te está mirando? Pero un cristiano, hermanos, un cristiano temeroso, procura no pecar. Un cristiano con temor, hermanos, nunca procura pecar. Aunque va a pecar, pero cuando lo hace, le duele en su corazón. Le duele porque sabe que ha ofendido a Dios. Ahora es muy común, hermanos, que en las congregaciones tener a creyentes sin temor a Dios. Es muy común, hermanos, que entre iglesias de diferentes denominaciones gobierne más la carne, el orgullo,
el odio a veces entre hermanos. Pueden ver, hermanos, cómo en internet, hermanos, cómo están denigrando a las iglesias. Tantas barbaridades, hermanos, que están saliendo. Y los mundanos se ríen de los cristianos por ese motivo. Y generalizan que todos son iguales. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros, hermanos, darles a conocer que no es así. Pero mi pregunta ¿es usted un cristiano temeroso? ¿O es un cristiano que está perdiendo el temor a Dios? ¿Qué le dice su corazón, hermano? Las iglesias ya no enseñan, hermanos, a temer a Dios. Las iglesias aman del amor a Dios. Dios es amor. Dios ama a todos. Dios ama, no importa cuál sea tu condición. No importa cuál sea tu orientación sexual, Dios te ama. No importa lo que tú hagas, Dios te ama. Y el temor a Dios. Decirte que estás mal en tu pecado, ¿dónde está? Las iglesias se están enfocando más, hermanos, a dinero. Hay grandes iglesias, hermanos. Yo no dudo que algunas iglesias son bendecidas por Dios. Pero también vemos como algunas iglesias tienen mucho y con eso se engrandecen. Y algunas hasta se creen más que Dios. Algunos hasta se creen tan santos que ni siquiera pueden poner un pie en el piso. Y tienen que usar a los feligreses a pasar encima de ellos, porque se creen tan santos. Estamos siendo una burla, hermanos. A las iglesias les falta enseñar más temor a Dios. A los maestros les falta enseñar más temor de Dios a sus alumnos. A los que sirven en las iglesias les falta entender que lo que está haciendo se debe hacer con temor a Dios. Hay muchos que dicen, yo amo a Dios, pero no temen a Dios. Pero hermanos, nunca va a encontrar a alguien que tema a Dios y que no ame a Dios. Cuando uno teme a Dios, va a amar a Dios. La lucha de todo cristiano, hermanos, es no perder el temor. Y hermano, no pierda su temor a Dios. Hermano, no pierda su temor a Dios. Lo más preciado que un cristiano puede tener, hermanos, es el temer a Dios. Hay una frase, hermanos, que me gustó. Un cristiano que no teme a Dios es comparado, hermanos, con flores artificiales. Se ven tan hermosas. Podemos poner un ejemplo como estas, que se ven tan hermosas desde lejos,
Pero cuando viene uno y se acerca y las toca, se dan cuenta, hermanos, de que son falsas. Puede ser de plástico, puede ser de papel. Y así hay muchos cristianos. Hay muchos cristianos que por fuera, gloria a Dios, sirven a Dios. Pero míralos en sus hogares. Míralos en su trabajo. Pero aquí en la iglesia, los ves con su corbata y los ves. Lo más preciado, hermanos, que tenemos es no perder el temor a Dios. No seamos cristianos falsos. No seamos cristianos de dobles caras. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Nosotros seamos así también, hermanos. El pasado no lo podemos cambiar, pero lo de hoy sí. Y lo de mañana también. Seamos firmes, seamos correctos. No seamos unos cristianos falsos, hermanos. Acompáñenme, por favor, a Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103, versículo 11. Hay promesas, hermanos, para los que temen a Dios. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que, hermanos, sobre los que le temen. El Salmo 115, el Salmo 111, 5, Salmo 111, 5, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Qué hermosos versículos, qué hermosas promesas, hermanos. Aquellos que le temen serán engrandecidos, hermanos, por la misericordia de Dios. Y también dice el Salmo 111, hermanos, que Él da alimento a todo aquel que le teme. A todo aquel que le teme le dará sustento. Y dice que para siempre se acordará de su pacto. ¿Cuáles son los beneficios, hermanos, que podemos obtener, hermanos, de temer a Dios? Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Su loor permanece para siempre, hermanos. ¿Cuál es el beneficio de temer a Dios? Hermanos, es entender quién es Dios primeramente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Comprender quién es Dios realmente. Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Dios Todopoderoso, ¿qué no puede hacer Él? Él todo lo puede. Es entender y tener como entender. Acompáñame, hermanos, a Salmo 111, 10. Ahí estamos. Dice, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Hermano, comprendemos, hermanos, cuando Dios nos manda a hacer algo. O nos falta sabiduría para poder comprender. Hay versículos, hermanos, que son tan claros, hermanos, pero no sé qué pasa con nosotros, que lo podemos leer. Tal vez lo podemos entender, pero son tan claros, pero pareciera que no lo entendemos porque no lo ponemos en práctica, no lo obedecemos. ¿Será que nos falta sabiduría?
¿Será que nos falta buen entendimiento? ¿Será acaso que le debemos de pedir a Dios, Señor, pon temor de mí en mi corazón para que yo pueda comprender lo que tú quieres, para que yo pueda entender, para que yo pueda tener la sabiduría suficiente para, mi Dios, hacer cumplir tu voluntad que está aquí? Un cristiano sin temor, hermanos, no sirve para servir. Job 28, 28, hermanos, acompáñenme. Job 28, 28. Job capítulo 28, versículo 28. Job capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia, hermanos. Un cristiano que no tiene temor de Dios, hermanos, no tiene discernimiento, no tiene sabiduría, no tiene las fuerzas para apartarse del mal. ¿Han conocido a muchos de estos? ¿Han conocido a algunos que sirven en la iglesia y que después ya no los vemos? ¿Que porque algo pasó? Tal vez el pastor o un hermano no lo saludó, o el pastor le tiró muy duro desde el púlpito y ya no vino. Pero ese hermano se veía bien fiel en la iglesia. Parecía que servía a Dios. Un hermano que tiene temor de Dios en su corazón, hermanos, sabe que lo que está haciendo es para Dios y no para los hermanos. El temor ayuda a andar rectamente, hermanos. Esto es para las iglesias. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galacia y Samaria, y eran edificados andando ¿en qué, hermanos? En el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y eran edificadas y andaban en el temor del Señor. Hermanos, hoy en día, hermanos, necesitamos una iglesia temerosa de Dios. Cristianos temerosos de Dios, pero también una iglesia que tema a Dios. No una iglesia donde haya muchos congregados, muchos domingueros, muchos jueveros. Necesitamos una iglesia que esté temerosa de Dios. Necesitamos una iglesia que se dé cuenta, hermanos, que no es quien se suba acá arriba. No escuchen, hermanos, a quien se suba acá arriba. Él también es pecador, como ustedes. Escuchen, hermanos, lo que Dios quiere decirles a ustedes. Cada que venimos a la iglesia, hermanos, debemos venir con un corazón y decir: Dios, quiero que me hables. No está bien, hermanos, que vengamos y salgamos y no nos llevemos nada. No pongamos por obra nada. Dios no quiere eso. Dios quiere hablarte. Dios quiere que tú hagas cambios en tu vida.
Dios quiere que tú le temas. Dios es amor, pero también es Dios fuego consumidor. Y no hemos sido consumidos por la misericordia y por la gracia de Él. ¿Qué recomendación hay para un cristiano, hermanos? Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Hermano, límpiese de toda aquella cosa que le hace apartarse de Dios. ¿Qué hay, hermano, tan importante? ¿Qué hay tan importante en su vida de usted que es más importante que Dios? Una recomendación para el cristiano: apártese de eso. No ponga la mirada en las cosas de abajo, sino en las de arriba. Ponga su mirada en Dios. El énfasis, hermano, del Nuevo Testamento destaca el amor y el perdón de Dios. Destaca también la relación entre un cristiano y su Padre Celestial. Pero también permanece, no obstante, el temor reverente como parte del ser humano. Si eres un cristiano que ha perdido el temor, hermano, o no lo pensaste necesario, pide perdón a Dios. Vuelvo a repetir, si eres un cristiano que ha perdido el temor a Dios, o no lo consideraste necesario, pide hoy perdón a Dios. ¿Cómo necesitamos, hermanos, cristianos temerosos? ¿Cómo necesitamos que las familias sean temerosas de Dios? Hay muchas cosas que están ahorita inculcándoles, hermanos, a sus hijos, a sus nietos en las escuelas. Usted, hermana, usted no puede cuidar a su esposo cuando anda afuera. Pero si su esposo es temeroso de Dios, hermano, usted está confiada. Maridos, ustedes no pueden tampoco vigilar 100% dónde andan sus esposas. Ustedes trabajan también. Pero, hermanos, ¿usted está seguro, hermanos, que su esposa es temerosa de Dios? Hermana, ¿usted está seguro que su esposo es temeroso de Dios? Padres, ¿ustedes están seguros que sus hijos temen a Dios o no les han enseñado el temor a Dios? La única defensa que tenemos en esos momentos, hermanos, es temer a Dios. La única defensa que tenemos contra el enemigo es inculcar en nosotros el temer a Dios, amarle con todo nuestro corazón. Apocalipsis 2 del 4 al 5, hermanos, y con eso terminamos. Apocalipsis 2 del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido, hermanos. Hermano, arrepiéntete. Si has dejado a un lado a Dios, hay que arrepentirnos. Si usted ha puesto algo más
arriba de Dios, arrepiéntase. El temor a Dios, hermanos, es lo que te va a salvar, hermano, de caer en la tentación, de caer en el pecado. Hermano, el testimonio que uno tiene, hermanos, es muy difícil conseguirlo, pero es muy fácil perderlo. Y va a costar mucho trabajo, hermanos, si usted cae, recuperar ese testimonio que usted tiene. Tema a Dios y eso lo va a proteger, hermano. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias, Señor, en estos momentos, mi Dios, que tú, Padre, has hablado, Señor, hablado en nuestros corazones, hablado en nuestras vidas, Señor. Padre, verdaderamente reconocemos, Señor, que hace falta temor de ti, Señor, en nuestras vidas, en mí, Señor, y tal vez en la de mis hermanos también, mi Dios. Te pido, Padre, mi Dios, que si hay alguno aquí, Señor, si hay uno solo, Padre, que quiera pedirte perdón, Señor, porque te ha olvidado, mi Dios, Padre, tú inclines su oído, mi Dios. ¿Qué hay de ti, hermano? ¿Qué hay de ti? Si tú murieras el día de hoy, hermano, ¿estás 100% seguro de ir a la vida eterna con Dios? Si tu respuesta es sí, yo te preguntaría, ¿qué pruebas tienes de que eres salvo? ¿Tu testimonio da testimonio de que eres salvo? ¿Será acaso que has perdido el amor de Dios? El infierno, hermanos, está lleno de gente que tuvo miedo de levantar su mano, de ser valiente, no importando cuánto tiempo venían a la iglesia. No levantaron su mano. Si hay alguien en esta congregación de que diga, hermano, yo no sé, yo no estoy seguro verdaderamente a dónde iría mi alma si yo muriera el día de hoy, déjeme orar por usted. Solamente levante su mano. Amén. Hermano Abel, ¿me puede ayudar? Salga con el hermano Abel, hermano. Gloria a Dios, hermano. Si hay alguno otro que diga, hermano, yo realmente no estoy seguro. Yo vengo a la iglesia, yo escucho la palabra, pero aún así yo no soy 100% seguro, porque mi vida no ha dado testimonio de que soy salvo. Puede levantar su mano y oramos por usted. Dios bendito, tú has visto tus manos, esas manos levantadas, mi Dios. Tú has hecho la obra, mi Dios, y yo te pido, Señor, que allá afuera, Señor, lo unjas a nuestro hermano Abel, Señor, para que mi Dios pueda explicarle, Señor, cómo verdaderamente él puede tener la seguridad, Señor, de cómo tener la seguridad de cómo ser salvo, Señor. Tener la seguridad de que el día que él muera, Señor, Padre, tú diste a tu Hijo, Señor, por él. Mi Dios, haznos entender, mi Dios, y también te pido, Señor, que si hay alguno en las redes sociales, hermano, que en su hogar, estando solo, él reconoce que te ha fallado. Mi Dios, que tú le des la oportunidad, mi Dios, de arrepentirse y, mi Dios, ponerse a cuentas contigo, mi Dios. Padre, te pedimos por cada uno de nosotros. Perdónanos, mi Dios, perdónanos. Y, Padre, nuestro corazón, Señor, por favor, quítalo, mi Dios, y pon un corazón entendido, un corazón, Señor, en el cual, mi Dios, tu palabra, mi Dios, pueda obrar, Señor, y pueda hacer fruto, Señor. Para tu honra y tu gloria, mi Dios, te damos gracias, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, gracias.